Seguimos con nuestra serie del libro de Eclesiastes, ya vamos a la quinta enseñanza y si tuviera que hacer un resumen para ir volviendo un poco a lo que veníamos enseñando, recordaremos que Salomón está dándole un sentido a su vida, buscando darle un sentido a la vida y ha fracasado en todo lo que ha buscado. ¿Ya? Y en esta mañana veremos cómo él busca en la religión ahora, buscar allí algún sentido a la vida. Vamos a ir al texto, vamos a leer y vamos a aprender un poquito esta mañana. ¿Lo tiene ya? Eclesiastés capítulo 5. ¿Sí? Amén. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Palabra del Señor. Amén. Vamos a hablar esta mañana cómo debemos acercarnos a Dios. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Dije al comenzar que Salomón está buscando ahora en la religión el darle un sentido a la vida. Ha probado con los placeres, ha probado con las riquezas, ha probado con el conocimiento, ha probado con el trabajo, ha probado con un sinfín de cosas y en consecuencia él nunca ha podido obtener nada de nada. Todo ha sido una frustración constante. Pero mire, la palabra de esta mañana nos orienta a cómo acercarnos a Dios precisamente en el área religiosa, es decir, cómo yo me acerco a Dios cuando vengo al culto, cómo yo me acerco a Dios. Y yo quisiera ir años atrás de la historia de Salomón, muchos años atrás, a un pueblo llamado el pueblo de Israel, que está caminando por un desierto, el desierto de Sinaí, y Dios ha hablado con Moisés y le ha dicho: Moisés, reúne al pueblo a los pies del monte Sinaí, porque yo les voy a entregar mis ordenanzas y mis leyes. Dice la Escritura en el libro de Hebreos y en el libro de Éxodo, capítulo 19, y quiero leer ese pasaje para que vayamos comprendiendo lo que es estar cerca de Dios y cómo debemos acercarnos a Dios. Amén. Dice 19:17, por favor. Éxodo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Lo primero que yo debo comprender es saber a qué Dios nosotros venimos a adorar. El nivel de Dios y quién es Él. Miles de años atrás, un pueblo se para frente a un monte y la representación de Dios es terrorífica. Es terrorífica. Pues el pueblo de Israel no quería acercarse al monte, tenían miedo, tenían espanto. Dios
se estaba mostrando de una manera sobrenatural sobre un monte con ruidos, con truenos. Yo tuve la oportunidad de estar cerca de 10 meses a 4.600 metros de altura cerca de la frontera con Bolivia por un tema de trabajo. Allí, desde los meses de noviembre a abril de cada año, es el tiempo del famoso invierno altiplánico. El invierno altiplánico tiene mucho de tormentas eléctricas, mucho de un tiempo muy inestable de nevazones, y yo pude experimentar en un par de ocasiones lo que era una tormenta eléctrica, con truenos, con todo lo que allí ocurría, con todo. Y cuando un colega nos hablaba de lo que había ocurrido años anteriores y que habían estado ellos al resguardo, pues cuando ocurrían tormentas uno tenía que irse a lugares de refugio, no podía estar a la intemperie porque algún rayo podía matarle. Y él nos contaba ya que había estado hace años allí y nos decía que habían otras personas en algún momento que lloraban, que les daba crisis de pánico, porque el escuchar los truenos, estamos hablando de casi 5.000 metros de altura, estamos hablando de la cordillera, estamos hablando de un lugar inhóspito, y ellos sentían esos truenos, esos rayos, y muchos de esos maestros de la construcción o gente que estaba vinculada a las áreas de la electricidad o de las cañerías o de la soldadura, tenían terror y les venía una crisis de pánico y se bloqueaban. Y yo tuve la oportunidad de experimentar en aquel lugar aquel tipo de tormenta y de verdad era pavoroso, daba miedo el escuchar esos truenos y el ver esos rayos. El pueblo de Israel ha llegado a ese monte y se está encontrando con Dios. Fíjate la diferencia de un pueblo sin ningún conocimiento bíblico, pero que tiene un respeto reverente por Dios. Y cuando uno viene a la iglesia, si usted no lo sabe, debe saberlo esta mañana. Cuando uno viene a la iglesia, ¿a la casa de quién? ¿Cómo se llama esta casa? ¿Qué decimos nosotros comúnmente? Que esta es la casa de... Y cuando nos acercamos a la casa de Dios, las cosas que yo menos veo hoy en la gente es reverencia. Cantamos de Dios, predicamos de Dios, pero no somos reverentes para hacerlo. Y pareciera que este fuera un lugar donde simplemente venimos a pasar un rato y hemos olvidado los conceptos básicos. Hermano, ubíquese. Usted está en la casa de Dios. El problema está que no conocemos a Dios. Y como no lo conocemos, no tenemos reverencia. El pueblo de Israel conoció a un Dios y ellos llegaron a decirle a Moisés: no queremos nosotros que Dios nos hable, nos da miedo. Habla tú con Dios y tú transmítenos lo que Él quiera decir. Por eso yo soy un enemigo de ese evangelio tan superficial, tan de emociones. Usted me ha escuchado siempre decir lo mismo. Un evangelio que te emociona, que te hace llorar. Un evangelio que te hace gritar. Un evangelio que te hace hablar cosas por hablarlas, sin tener conciencia, sin saber a qué Dios te está refiriendo. Hermano, Dios es tan grande, es tan tremendo, es tan terrible, que yo debo tener temor delante de Dios. Temor significa respeto. Temor significa reverencia. ¿Está conmigo? ¿Tú te imaginas que Dios fuera el jefe de una empresa? Si la iglesia no fuera iglesia, fuera una empresa y tuviera las directrices de una empresa, si Dios fuera el jefe de una empresa, si Dios fuera el jefe de una empresa y el hombre que quisiera buscar a Dios tuviera que seguir las normativas de una empresa, la gran mayoría de nosotros estaríamos despedidos. ¿Me está entendiendo lo que digo ahora? Tú eres más reverente a tu jefe secular. Tú le temes más a tu jefe del trabajo. Tú eres más reverente al profesor del colegio. Tú eres más reverente a la gente que vive circundando tu vida y no eres capaz de ser reverente con el Dios que te ha dado la vida.
Cuando el pueblo de Israel está frente al Sinaí y ven todo ese mover, esos truenos, esos relámpagos, ellos sienten terror, entienden que ese Dios es demasiado grande como para que yo me lo eche al bolsillo como una muletilla. Y ese es el problema de hoy. Nosotros tenemos un problema serio, que todavía no entendemos quién es Dios. Por eso actuamos como actuamos, en una inconsecuencia total. En una inconsecuencia total. Decimos conocer a Dios, pero no le conocemos. Decimos amar a Dios, pero no le amamos. Pastor, ¿y cómo usted ve esas cosas? En cuestiones simples, es la irreverencia, es la falta de respeto, en las desubicaciones, porque nos hemos olvidado que en este lugar está Dios. Bueno, si usted no cree eso, ¿qué podría hacer yo? Hebreos 12, 18 y 25. Usted dirá, bueno, pastor, eso fue antiguamente. Usted nos está hablando de una cuestión que vivió un pueblo de esclavos, de gente que no tenía mayor conciencia, mayor intelecto. Vaya conmigo a Hebreos 12, 18 al 25. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Habla del pueblo de Israel, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, debía ser apiedrada o pasada con un dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Mire lo que dice después. Pero vosotros os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Dice luego, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Yo puedo entonces venir a Dios hoy día con total displicencia. No, usted tiene que venir con mayor reverencia, porque usted tiene conocimiento del Dios que sirve. Bueno, los israelitas tenían miedo, tenían pavor, ellos iban porque eran ignorantes. Bueno, tú estás conociendo la Escritura, tú debieras venir entonces a la presencia de Dios con mayor reverencia, con mayor temor, con mayor respeto, con mayor conciencia, porque no nos hemos acercado a un monte que se puede tocar, sino que nos hemos acercado a cosas espirituales aún más grandes. Dice la Escritura que lo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que se explica en el Nuevo Testamento. Hermano, ¿usted entiende al Dios que sirve? ¿Se da cuenta usted que está delante de Dios esta mañana? Hay gente que le tiene más temor y respeto al pastor que a Dios, y eso está mal. Hay gente que viene a la iglesia para que no le digan por qué faltó. Hay gente que viene a la iglesia porque tiene un compromiso con algún grupo o algún departamento de la iglesia. Y eso está muy mal. Porque cuando yo vengo al Señor, yo me quiero acercar más a Él, no al pastor. Yo me quiero acercar más a Dios. Y esta mañana Salomón nos va a dar algunas directrices de cómo uno debe acercarse a Dios. Lo primero es una directriz general. Debemos prepararnos para ir a la casa de Dios. ¿Se preparó usted para venir hoy? ¿Cómo se preparó? Se arregló, se afeitó, se pintó, se maquilló, se vistió. Esas cosas no te sirven para acercarte a Dios. Vamos a ver esta mañana cómo uno debe acercarse a Dios. Amén. Y en esa directriz grande que Él está dando, estamos en el capítulo 5 de Eclesiastés. Debemos prepararnos para ir a la casa de Dios. ¿Cómo debemos prepararnos? Vaya conmigo al capítulo 5, versículo 1.
cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de ¿quién? De Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Lo primero que Salomón está indicando es que yo debo venir a la casa de Dios con la disposición de oír ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Cuando yo esto lo he dicho siempre digo esto. Cuando yo salgo de mi casa para venir al culto a Dios, yo en mi mente y en mi corazón debo tener claro que yo voy a la iglesia a acercarme a Dios a través de la palabra. Si yo vengo a la iglesia por otros motivos, yo estoy perdiendo mi tiempo. Yo me acerco a Dios cuando yo vengo con la intención de oír su palabra. Yo tengo iglesias amigas, pastores amigos que le han ido quitando importancia al tiempo de la palabra. Entonces la iglesia pasó a ser importante muchas otras cosas que son importantes, obviamente, pero que no pueden ser más importantes que la palabra. Entonces de repente uno ha visto las iglesias convertidas en cualquier cosa, en verdaderos salones de entretenimiento. Hay iglesias que han puesto luces, hay otras que han puesto una serie de cuestiones parafernálicas con el fin de que la gente venga. Bueno, la gente va a venir, pero mientras no haya una palabra, la gente no va a encontrar nada. Pues hay una cuestión, Dios no está para entretenernos, Dios no es un payaso. Y si usted viene a la iglesia para entretenerse, usted está equivocado, usted no sabe dónde está. Lo primero que el cristiano debe saber es que viene a la iglesia para acercarse a Dios a través de la palabra. ¿Dónde se revela Dios? En su palabra. ¿Dónde te habla Dios y cómo te habla Dios? Por su palabra. ¿Dónde te enriqueces tú? ¿Dónde creces tú? ¿Dónde tu vida espiritual florece? En la palabra. Usted llega triste y ¿qué te consuela? La palabra. Usted llega cansado, llega con un problema depresivo, de angustia. ¿Quién te levanta? En la palabra. ¿Dónde está el poder de un culto? En la palabra. ¿Dónde debe girar todo? En la palabra. Y ustedes deben ser gente que viva la palabra. Y cuando usted venga al culto el próximo viernes, debe hacer el ejercicio, no por una rutina, no por una cuestión metódica, pero debe hacerlo de corazón. Señor, tengo 1000 problemas, tengo angustias, tengo desilusiones, he tenido una semana al olvido, pero yo me voy a acercar a ti esta noche, porque sé que en la iglesia habrá una palabra de Dios que consolará mi alma. Alguien dijo días atrás que, no recuerdo quién, no recuerdo, es mi pastor Sergio, alguien dijo que al ir al médico pareciera que cuando tú llegas al médico se te pasan los dolores. Bueno, debiéramos ejercitarnos así en la fe, que con el solo hecho de oír la palabra, Dios pudiera calmar nuestros dolores espirituales. Pero mira la irreverencia que hay en la casa de Dios hoy día cuando debiera ser esto lo más importante. Y no porque yo sea predicador, no. No, si acá lo importante no soy yo, es la palabra. Pero mira la irreverencia que hay frente a la palabra. Nosotros hemos tenido que hacer un ejercicio con la iglesia, digo nosotros, los pastores, desde el pastor Antonio hacia adelante, de casi rogarle a usted que traiga una Biblia. De casi suplicarle que por favor usted traiga una Biblia. Y eso es una demostración inequívoca de que a usted, y aquí al que le venga este poncho que se lo ponga porque le va a calzar, de que a usted no le interesa la palabra.
A usted le interesa tanto el Facebook, le interesa tanto el Twitter, le interesa tanto el WhatsApp, te interesa tanto el YouTube, te interesa tanto la red social, que tú te compras el mejor celular, el que tenga mayor memoria, mayor velocidad, porque te encanta ese mundo virtual. ¿O no? Como a ti no te gusta la palabra, porque no te gusta, entonces tú ni siquiera vienes con una Biblia. Eso demuestra una total irreverencia en la casa de Dios. No importa que usted se coloque el vestido más largo, no importa que usted ande con el terno más anticuado, no importa que usted sea un legalista o un religioso. Eso me demuestra a las claras que usted no tiene interés en la palabra. Yo me acerco a Dios a través de la palabra. Yo puedo buscar a Dios a través de su palabra. Yo cada vez que vengo al culto, lo importante aquí, todo es importante, sí, pero lo más importante es lo que Dios nos tiene que decir. Pastor, ¿cómo me acerco a Dios? A través de la palabra. Pastor, ¿cómo encuentro a Dios? A través de la palabra. Por eso que hay un montón de gente hoy que va a lugares, los lugares están llenos, repletos, pero lo que menos hay es palabra. Hay entretención, hay un ambiente de concierto, hay un ambiente de alegría, hay un ambiente de música, hay un ambiente de pasarlo espectacular. La iglesia es espectacular, lo pasamos, reventamos. Sí, se lee una palabra, pero es una reflexión nomás. Si el pastor hace una reflexión, nada más. ¿Para qué profundizar? ¿Para qué tanto? Lo importante es gozarnos, es adorar. No, lo importante es la palabra. Eso es lo importante. Si usted no tiene palabra, no sabe a quién está adorando. Si usted no tiene palabra, no sabe a quién está cantando. Si usted no tiene palabra, no sabe a quién está usted orando. No lo sabe, no tiene conocimiento. Y el pueblo pereció por falta de adoración, por falta de alegría. ¿Por falta de qué pereció el pueblo en la antigüedad? Porque dejaron la reverencia a Dios. Yo soy reverente cuando amo su palabra. Y voy a volver a decir lo que tendré que seguir diciendo hasta que los vea todos ustedes con una Biblia en las manos. Cómprate una Biblia, hermano. Ubícate donde estás. Ubícate. Deja ese aparato que te distrae, déjalo, si eso te está distrayendo. Apaga tu celular, hermano, apágalo. Eso es ser reverente. Hoy día se celebra el Día de la Mamá comercialmente, ¿cierto? Yo no acostumbro a estas celebraciones, no estoy criticando nada, yo felicito a los que hicieron la celebración, bien, bonito todo. Yo personalmente no caigo en esto porque a mi mamá la amo todos los días del año. Ese es cuento mío, hermano, eso es un paréntesis. Pero mira, muchos hijos van a ir a ver a la mamá y mientras estén compartiendo con su mamá van a estar en el celular. Y la mamá, mientras le sirve un platito de tortita o le llevan un regalo, ellos siguen en el celular. ¿Tú crees que esa es una manera correcta de honrar a tu madre? ¿Estoy diciendo verdades o mentiras? ¿Y cómo le llamaría usted a eso? Que siendo el Día de la Madre, yo fuera a ver a mi mamá junto a mis 3 hermanos que tengo y en vez de estar compartiendo con ella y disfrutando y conversando y riéndonos y pasando un tiempo agradable, yo y mis 3 hermanos estuviéramos conversando por WhatsApp, chateando con los que no están y conversando y viendo YouTube. ¿Qué pensarías tú de esa celebración en la casa de mi madre? ¿Qué pensaría usted si nos viera así? Que somos unos faltos de respeto. Que en vez de ir a celebrar a mi madre y pasar un tiempo con ella, estamos todos en nuestro propio mundo. Eso pasa en la iglesia. Eso pasa en la iglesia. Y ese mismo cuadro que yo te muestro de tipos preocupados de su propia vida es lo que Salomón está viendo. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tu pie. ¿Qué está diciendo Salomón? Debes saber dónde vas. Este no es cualquier lugar, hermano. Este no es un galpón. Esto no es un gimnasio. Aquí, si hoy día se hubieran congregado 2 o 3 personas y lo hubieran hecho en fe para adorar y agradar a Dios, Dios hubiera descendido, pues su promesa se establece. Donde hay 2 o 3, yo estoy allí para bendecirlo. Eso en una micro, eso en un baño público, eso en la sala de un hospital, eso en una gran catedral o en una miserable iglesia, da lo mismo donde. Dios prometió estar con los que le buscan. Es promesa de Dios.
La gente dice hoy no. La reverencia está en que yo entre a la iglesia casi pisando en la punta de los pies. La reverencia está en que nos coloquemos un velo, dicen las mujeres, para cubrir la vergüenza, porque el hombre es cabeza y no la mujer. No. La reverencia está en que usted salga de su casa guardando su pie para saber que viene a la iglesia a saber más de Dios. Yo siempre voy a la cruzada de literatura cristiana, siempre paso a la cruzada. Es uno de mis lugares preferidos en Concepción. Siempre paso a ver Biblia, siempre. Están llegando constantemente nuevas traducciones, nuevos tipos de Biblia, libros. Algo que te enriquezca, hermano. Esta iglesia tiene que ser una iglesia que se forme a la luz de la palabra, no a la luz del legalismo, no a la luz de cuestiones impuestas. Yo como pastor no le puedo imponer nada a usted. Yo lo dije hace unos días atrás, yo no te puedo obligar, no te puedo mandar, yo no soy tu jefe. Pero yo te tengo que guiar. Y te tengo que guiar de manera correcta y hacerte ver que a Dios yo le soy reverente y que yo me acerco a Dios cuando yo vengo desde mi casa mentalizado a escuchar su palabra, a saber que allí habrá bendición. Guarda tu pie del mal. ¿Cuándo? Cuando fueres, ¿dónde? ¿A la casa de quién? A la casa de Dios. Mira lo que luego dice Salomón. Acércate más para que para ofrecer sacrificio. Segunda cosa que apunta en este primer encabezado de cómo me puedo acercar a la casa de Dios. Yo tengo que oír esta palabra para practicar esta palabra. Ahí tenemos un montón de gente que está escuchando todos los días los sermones, pero que se ha producido una dicotomía. Dicotomía es que escuchamos algo y hacemos algo distinto. Hay niños que son irreverentes con sus padres. Voy a hablar de niños pequeños que no tienen mayor concepto, pequeños, casi bebé, que tú le dices que no vayan a subirse sobre una mesa y el muchacho va y se sube sobre la mesa. Tú con paciencia lo tomas, lo vuelve a poner abajo y le vuelve a decir no te subas, no corresponde, no te hace bien, te puedes caer. Tú le das a conocer todo lo que puede pasar, pero el muchachito, ¿sí? Está oyendo, pero no está practicando. ¿Hay de esa gente hoy en la iglesia? ¿Qué piensa usted? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nuestra imperfección la hemos justificado para hacer cosas que a Dios le desagradan. Y hemos dicho esto, bueno, yo no soy santo, entonces Dios me tendrá que entender. Pero cuando tú escuchaste una palabra que te direccionó para caminar bien y tú no la practicas, tú estás pecando delante de Dios. Cuando usted escuchó una palabra y no la practicó, usted está pecando. Y eso se aplica en todo el consejo de Dios. En todo el consejo de Dios. Por lo tanto, si usted esta mañana está escuchando que usted debe ser reverente en la casa de Dios y el próximo viernes usted viene con las mismas actitudes de presentarse delante de Dios, usted está oyendo, pero no está, ¿cómo? Practicando. En una empresa, en un colegio, a usted le dicen que tiene que entrar a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿A qué hora llega usted? 10 para las 8. Un cuarto para las 8. ¿O no? Usted oyó lo que se le dijo y usted lo practicó. Porque entonces si el jefe lo ve, que usted oyó, pero usted no practicó, usted no sirve. Pero pastor, en la iglesia siempre lo hemos hecho así, por eso estamos como estamos. Pero pastor, eso es muy
Eso como que es muy incómodo. ¿Para qué llegar a tanto? Es que el problema de la iglesia es la falta de disciplina. Y la falta de disciplina no del punto de vista religioso, sino del punto de vista bíblico. Y como la gente no tiene disciplina bíblica, la gente hace lo que bien le parece. ¿Y cómo termina la vida de alguien que vive y hace lo que bien le parece? En una ruina. Por eso que la gente más arruinada a veces está dentro de una congregación evangélica. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Usted tiene que venir para oír la palabra porque así se acerca a Dios, pero tiene que venir para oír y practicar. Otra cosa, la palabra de Dios es más importante que nuestras palabras. Mire lo que dice el predicador. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está y tú estás. ¿Ha escuchado la palabra ubicación? ¿Le ha dicho a alguien usted alguna vez, ubícate? ¿Lo ha hecho? ¿Le han dicho a usted alguna vez, ubícate? Cuando le dicen eso es porque usted está tomando un lugar que a usted no le corresponde, ¿cierto? Entonces viene alguien y le dice, me perdona, pero ubícate un poquito. ¿Le ha pasado? ¿Lo ha dicho? Yo creo que más de alguna vez nos ha pasado. Lo que está diciendo Salomón es que tus palabras no son más importantes que las palabras de Dios. Usted puede venir aquí y hablar y hablar y hablar y hacer, hermano, una liturgia, pero de un porte, no sé, una liturgia espectacular. Pero no olvidamos que mis palabras son finas, imperfectas, humanas. La palabra de Dios es perfecta, es eterna, porque es palabra de Dios. Otra cosa que apunta Salomón es que hablemos menos y escuchemos más. Ese es el problema de mucha gente. Habla mucho y escucha poco. Mire lo que dice el verso 2, el último párrafo, la última frase. Sean pocas tus palabras. Yo no sé a quién vamos a aplicar este concepto de pocas palabras, porque por lo general el chileno habla y habla mucho. El problema no está en cuánto tú hables, sino en que lo que hables tú tenga un sentido. Un montón de gente hablando y uno no entiende nada de lo que están hablando. Y no es porque hablen en otro idioma, sino porque, vuelvo al contexto, hablan cosas que no practican. Y ahí tus palabras se hacen como agua con sal, se disuelven. Procura entonces usted hablar lo que está practicando. Si no, el consejo esta mañana es este, míreme, si no está practicando lo que está hablando, cállese. Porque tu palabra no tiene peso. Es una inconsecuencia, tu vida es una inconsecuencia. Por lo tanto, lo que dice Salomón, yo me acerco a Dios cuando escucho su palabra, cuando la escucho y la practico, cuando dejo de hablar tanto yo y escucho más a Dios, y cuando lo que yo digo, como dijimos recién, cuando lo que yo digo no es lo importante es lo que Dios dice. Por lo tanto, yo hablaré menos y escucharé más. En Isaías capítulo 66, versículo 2, si alguien puede ir conmigo allí. Isaías capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra.
Hay gente que tiene mucho más respeto por la orden del culto que por la palabra. Hay gente que tiene más respeto por las ordenanzas de la iglesia que por la palabra. Hay gente que tiene más respeto por los pastores que por la palabra. Hay gente que tiene más respeto por el ministerio donde participa que por la palabra. Y eso está mal. El Señor está mirando a gente de corazón humilde que tiembla ante ¿quién? Ante su palabra. La importancia de la palabra en la iglesia. La importancia. Y más que importancia común, una importancia vital, vital. ¿Sabe? ¿Entiende el concepto de vital? Es decir, que si no tiene eso usted, se muere. Es vital, es como el oxígeno. Es como el aire. Si usted no tiene palabra, usted no tiene nada. No tiene nada. No son tus ideas, no son tus proyectos. No es que tú tienes una buena idea para la iglesia. No es que tú tienes un buen planteamiento. Pastor, yo tengo una buena idea. Sí, me parece muy bien. Pero tu idea tiene que ir de acuerdo a ¿qué? A la palabra. Pues Él ama a aquellos que tiemblan delante de su palabra. Yo digo, bueno, a todos nos gusta que nos escuchen, a todos nos gusta que nos pongan atención. ¿Qué piensas tú? ¿Te gusta cuando tú hablas que te escuchen? ¿Te has sentido ignorado alguna vez y que tú hablas y hay gente que te ignora? ¿Te ha pasado? Bueno, a los predicadores nos pasa constantemente. Pero yo lo puedo digerir, entenderé, trataré de darle una vuelta, quizás le quitaré importancia. Pero ¿qué crees tú que piensa Dios cuando Él te habla y tú lo ignoras? Porque si alguien hace el ejercicio de pensar que está ignorando al predicador, se está equivocando. Usted cuando ignora la palabra. Y eso ante Dios no es tan solo una falta de respeto, es una falta de temor reverente. Pues usted no sabe dónde está, todavía no lo sabe. Y mientras no se convierta, usted nunca sabrá dónde está, nunca. Y vendrá aquí por cualquier otro motivo y fin, pero nunca por acercarse más a Dios. Esta iglesia y cualquier iglesia en el mundo tiene como fin que la gente se congregue para buscar y acercarse más a Dios. La iglesia fue diseñada como un centro donde tú vienes para encontrarte con Dios. Los amigos están bien, la familia está bien, el matrimonio está bien venir, está bueno venir a hacer un evento, está bueno venir a hacer algo, está bueno, todo está bien, pero lo primero es saber que la iglesia es un lugar donde yo me acerco ¿a quién? A Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Cuando la escucho y la practico, cuando mis palabras son menos porque Dios quiere hablar más. Sí, y cuando yo también entiendo que esa palabra de Dios es la única que puede producir un cambio en mi interior. Cuando alguien aconseja a otro y lo aconseja sin palabra, ese es un consejo que entra por aquí y sale por acá. Pero cuando tú aconsejas con la palabra, entra aquí y se va directamente a tu corazón y a tu conciencia. Y queda en tu potestad ahora obedecer o desobedecer a lo que Dios te dijo. ¿Me sigue esta mañana? Amén. Santiago capítulo 1, versos 19 al 22. Santiago 1, versos 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo importante entonces? La palabra. Es la palabra, no hay más. Por eso que un predicador se pesa por la palabra, no se pesa por nada más. No hay currículum aquí. No hay currículum. Que yo fui, que yo hice, que yo viajé, que yo estuve acá, que esto y lo otro, que miles, que millones. No. Aquí lo que importa es que el predicador predique una palabra sana, correcta, una palabra que sea una palabra de Dios, que no está buscando entretenerle a usted, sino hacer conciencia en usted. Cuando yo tomo conciencia de dónde estoy, tomaré conciencia de la importancia de acercarme a Dios.
a través de la palabra. Si yo pregunto, ¿usted se quiere acercar más a Dios? ¿Usted se siente cerca o lejos de Dios? ¿Usted siente que en la semana que acaba de pasar, usted buscó a Dios? ¿Usted anheló de Dios? ¿Usted se acercó a Él? ¿Usted hizo el ejercicio de buscar a Dios? ¿Lo buscó esta semana que pasó? ¿De verdad lo buscó? ¿Y cómo lo buscó? ¿Cómo se acercó? ¿Cómo lo hizo? No es un tema de intenciones, es un tema de acción. Yo puedo tener tremendas intenciones de buscar a Dios, pero tengo que moverme. Tengo que hacerlo. Estamos llenos de buenas ideas. El problema está que no las llevamos a la ejecución. Todos tenemos pensamientos de bien para nosotros, todos queremos ser mejores. El problema está que no queremos determinarnos a ser mejores. Porque la determinación a ser mejores significa una renuncia, un postergar un montón de cosas por seguir a Dios. Yo le invito a que usted busque a Dios. Es la invitación que yo le hago esta mañana. Busque a Dios. Una segunda cosa que apunta Salomón, y pasando a la segunda parte. Una primera parte te habla de la importancia de la palabra, de lo vital que es. Lo segundo es que usted debe cumplir lo que promete. Vaya conmigo a Eclesiastés 5 y lea conmigo lo que dice el predicador allí, versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Ha hecho alguna promesa usted alguna vez? Agreguémosle ahora, ¿usted ha hecho alguna promesa y no la ha cumplido? Yo. ¿Usted? ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Usted dirá, bueno, no, yo la verdad es que yo soy de palabra, yo cuando digo algo lo cumplo. Bueno, usted ha hecho, le ha pasado por su mente esto, Señor, desde mañana yo te buscaré con más ahínco. Y llegó mañana y pasado de pasado mañana y usted nunca buscó. Esa fue una promesa que usted no cumplió. Ah, pero ¿cómo tan extremo, pastor? Dios no cree. Es que Dios te está anotando todo, hasta tus pensamientos están contados. Ponemos el ejemplo de la dieta siempre. Mañana empiezo la dieta. Hay algunas que se prometen cruz para el cielo, dicen yo mañana empiezo la dieta sin falta. Esta es la última pichanga que voy a disfrutar. El último pan, el último completo. De mañana yo empiezo, pasaron 2 meses, usted subió 20 kilos. Y su promesa fue simplemente eso, una promesa que usted no cumplió. En la iglesia eso se multiplica por miles de veces. Lo que más hace la gente al venir a una iglesia cuando está en aflicción es prometerle a Dios. Señor, si tú me sacas de esta situación, mira tus palabras. Por eso pregunté hace un rato, ¿usted ha hecho promesa y no la ha cumplido? Yo muchas veces, y sé que tú igual. Eso aplicado a Dios, Imagínate todas las promesas que le hemos hecho a nuestra esposa, a los casados. Partiendo del día en que nos casamos y prometimos delante de ¿quién? De Dios. Ser fieles, cuidar, amar, proteger, etcétera, 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 etcétera. ¿Se ha cumplido siempre nuestro voto? ¿Lo hemos roto alguna vez? Aplicado para hombres y mujeres. Cuidado con eso, no tan solo varones. ¿Hemos protegido a nuestro esposo? ¿Hemos protegido a nuestra esposa? ¿Hemos sido fieles como de verdad hay que serlo? ¿Nos hemos cuidado de mirar a otras mujeres o a otros hombres? ¿Hemos cumplido esa promesa? Bueno, pastor, usted entenderá que sí, yo puedo entenderte muchas cosas. El problema está que Dios no te va a entender. Por eso dice Salomón, mejor es que cumplas y no que vuelva a decir, oye, para con esto. Para con tanto parlamento. Mejor. ¿Ha visto la gente emocionalista? Por eso yo estoy en contra de las emociones sin dirección. ¿Ha visto los emocionalistas, no? Una predicación de emocionalistas y viene al frente aquí tú llorando, te corren lágrimas hasta por los oídos y le promete a Dios lo que nunca va a cumplir.
Y le decimos a Dios, igual que la dieta: Señor, desde hoy día voy a buscarte, desde hoy día prometo serte fiel, desde hoy día dejaré el pecado, desde hoy día volveré a tu casa, desde hoy día haré esto. Algunos ofrecen hasta plata. Y Dios en el cielo te está anotando todas tus promesas. Y esta mañana te dice: mira, paremos un poquito. Mejor es que cumplas y no que prometas. Yo me acerco a Dios entonces cuando yo cumplo mis votos. Pastor, eso solamente en el área espiritual. No, eso involucra todas las áreas de tu vida. Hay gente que dijo un día: Señor, si tú me bendices con un trabajo, yo siempre voy a dar mi diezmo y voy a aportar a la obra. Dios les bendijo con el trabajo y nunca más cumplieron. ¿Qué significa eso? Que hicieron un voto a la ligera, que dijeron que iban a hacer algo que nunca cumplieron. Y usted piensa que Dios no está anotando eso y Dios ya lo tiene absolutamente registrado. Y que con eso, pastor, que algún día tendrá que dar cuenta por las cosas que usted prometió y no cumplió. Por lo tanto, Salomón dice: mejor es que cumplas y no que andes por la vida prometiendo un montón de cosas. ¿Ha visto los políticos? Una de las grandes enfermedades de los políticos es que le dicen a la gente muchas cosas y nunca cumplen con la gente. No quiero generalizar, pues hay buenos políticos, pero es como un alto porcentaje de ellos que principalmente en los tiempos de elecciones se acercan a la gente para prometerle el cielo y la tierra. El problema no está en el político, el problema está en la gente que le cree al político. Pero con Dios tú puedes andar tranquilo, porque Dios promete bendecirte. Y te tengo que decir algo: Dios cumple lo que promete. Él no es como nosotros. Pues si nosotros fuéramos infieles en nuestras promesas, Él siempre será fiel. Amén. Y una tercera cosa: debemos venir con gozo y con un temor reverente a la casa de Dios. El capítulo 5, versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Vuelve Salomón a hablar de que donde no hay palabra de Dios, hay palabrería solamente. Soñadores, gente que anda soñando haciendo castillos en el aire, que no tienen ninguna base bíblica. Pero mire lo que dice al final: mas tú teme a Dios. Tercer punto y final: yo debo venir a la casa del Señor con temor, con gozo, pero todo esto dentro de un marco de reverencia. Dios no es un juguete. No juegue con Dios. No juegue con Dios. Dios no es una cruz colgada al cuello. No. Dios no es una imagen que tú tienes en algún lugar. Dios no es la Biblia abierta en el Salmo 91. Dios no es un montón de cosas que tú piensas que Dios está allí. Dios no es una animita en la orilla de la calle donde a alguien atropellaron. Dios no es así, no. Dios es mucho más grande que eso. Y Dios se merece respeto y reverencia. Pastor, ¿quién respeta a Dios? Aquel que lo conoce. Pastor, ¿quién es irreverente con Dios? Aquel que no lo conoce. Y créame que hay millones de personas diciendo que conocen a Dios y no tienen ni idea de quién es Dios. Usted se referirá a gente nueva que viene llegando al Evangelio. No, me refiero a pastores, me refiero a gente que está en eminencia, me refiero a gente que lleva años dentro de una iglesia y que nunca ha entendido lo que Dios le pide. ¿Y qué pide Dios? Que usted sea temeroso de Dios, que usted le tema. Pastor, ¿y cómo temo a Dios? Cuídese con lo que habla. ¿Y cómo temo a Dios? Cuídese con lo que piensa. ¿Y cómo temo a Dios? Cuídese con lo que hace. ¿Y cómo temo a Dios? Cuídese de las cosas que usted está haciendo. Parte el capítulo 5 diciendo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y termina diciendo: teme a Dios. Eso habla de reverencia. Lamentablemente, nosotros tenemos un conflicto escritural
Porque los Salmos 96 y el Salmo 100 me indican que yo debo venir con alegría, cantar a Dios con alegría, alabarle al Señor en la magnificencia de su santuario, honrarlo, venir y entrar por esas puertas con acción de gracia. Pareciera que hemos malentendido el concepto de venir en gozo por irreverencia. ¿Se entiende? Entonces usted dice, pastor, que hay que venir a la iglesia con la cara larga y estar triste acá, porque esto hay que ser un lugar reverente, ¿no? Pero yo te voy a dar un poco la clave de dónde está ese gozo que tú puedes encontrar para llegar aquí a esta iglesia y adorar a Dios con libertad, con alegría, con sencillez de corazón, pero con reverencia. ¿Cuál es el gozo que debiéramos tener? Hay gente que cuando le va muy bien en el día o en la semana, aquel hermano que cerró un buen negocio, aquella niña que obtuvo una buena calificación en la universidad, o aquel muchacho que tuvo un sí en su pololeo, entonces llegan el día viernes con un total gozo. Y su cara sonríe y están felices. Pero ese no es el gozo que Dios nos habla. Esas cuestiones son circunstanciales. Entonces, el mismo que vino alegre porque la vida le sonrió en esta semana, va a venir triste porque la otra semana la vida no le va a sonreír. Y llegan a la iglesia y tú no los levantas ni con un sindicato de tecle. ¿Sabes lo que es un tecle? ¿Sabes lo que es un tecle? Son esas cuestiones mecánicas con cadenas para levantar grandes pesos en toneladas. Cuando usted viene cabizbajo, cuando viene triste, cuando viene amurrado, cuando viene taimado, cuando viene pesado, a usted no lo hace reír nadie. Nadie. Porque su carácter lo domina a usted, su carácter. Usted es dominado por su carácter y no es dominado por la palabra. Cuando usted sea dominado por la palabra va a entender, y aquí está la clave, que yo vengo a la iglesia y tengo un gozo. ¿Cuál es el gozo? ¿Es que estoy de cumpleaños? No. ¿Cuál es el gozo? ¿Es que el día de la mamá? No. ¿Cuál es el gozo? Que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y aunque yo tenga un día oscuro, aunque mi día sea el peor día, yo vengo a la iglesia con un sumo gozo, sabiendo que Él murió por mí. Y no hay mayor gozo que ese. No hay mayor gozo. Mis hijos podrán estar enfermos, podré estar cesante, podré estar en un momento oscuro de mi vida, pero cuando vuelvo a recordar lo que Él padeció por mí, lo que Él sufrió por mí, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sabe cómo se llama eso? Entender el gozo que Él sufrió por nosotros y venir a la iglesia en acción de gracias cada día que haya culto. ¿Sabe cómo se llama eso? Reverencia. ¿Sabes dónde te lleva eso? A acercarte más a Dios. ¿Sabes cómo Dios te mira? Con agrado. ¿Sabes cómo Dios te mira? Con un sentimiento de alegría, y alegramos el corazón de Dios. No cuando cantamos, no cuando saltamos, no cuando gritamos. Alegramos el corazón de Dios cuando le obedecemos. Adoración es igual a obediencia. Usted podrá cantar y yo podré predicar, pero si no estoy en obediencia a la palabra, no agrado a Dios. Adoración no es cantar. Cantar, ¿sabe lo que es cantar? Es cantar. Adoración no es predicar. ¿Sabe lo que es predicar? Es predicarnos. Pastor, ¿y dónde está la adoración que debemos tener? En obedecer. ¿En obedecer a quién? A la palabra. Cuando yo obedezco a la palabra, adoro a Dios, lo adoro. Y puedo venir, como dice el Salmo 96 y el Salmo 100, con alegría, con gozo, con gratitud. El problema está que las condiciones de pecado de nosotros nos alejan de esa alegría y de ese gozo. Interesante. Pastor, ¿cómo yo sé que Dios acepta entonces lo que yo adoro, lo que yo canto cuando vengo aquí, cuando me quiero acercar a Él, si somos imperfectos? ¿Le ha pasado a usted que está cantando una linda alabanza, pero de repente se acuerda de la deuda? ¿Le ha pasado? Usted está adorando, quiere entrar en la presencia de Dios en adoración, pero se acuerda del problema, viene a su mente el problema. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y me va a seguir pasando. Estamos adorando, estamos bendiciendo y nos acordamos de que hay algo malo que está pasando y como que nos desconectamos del Señor. Y esa adoración en gozo y reverencia parece que se hace infructuosa y llegamos a pensar que Dios no lo va a recibir. Mira, gózate en esto. Vaya conmigo
al libro de Primera de Pedro, vamos a ir terminando. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice así. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Tú te das cuenta de lo que Dios tiene para nosotros? ¿Usted llega a notar lo que Dios tiene para nosotros? Lo que Dios está reservando para los que le aman. ¿Usted sabe que Dios tiene cosas grandes para usted después de esta vida? Hace unos días atrás hablábamos de que Salomón ha puesto en nosotros un interés por la eternidad y no tan solo por esta vida. Debemos trascender esta vida, debemos entender que somos pasajeros y que hay algo mejor más allá del sol. Dios puso eso. Y en el mismo libro de Pedro yo puedo entender, en el capítulo 2, verso 4, dice: acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aquí está la clave, aceptables a Dios por medio ¿de quién? De Jesucristo. Yo estoy cantando a Dios y quiero adorarlo y quiero entregar un sacrificio espiritual de adoración, pero vino el problema, vino el pensamiento, vino la deuda, vino la crisis matrimonial y pareciera que yo me desconecto de eso, pero aparece Jesucristo para que tu adoración, mi adoración, pueda ser perfecta delante de Él. ¿Quién merece la gloria entonces? Jesucristo. ¿Quién hace que tu adoración, aún imperfecta, pase a ser perfecta? Jesucristo. ¿Quién pagó por ti? ¿Quién murió por ti? Jesucristo. ¿Quién se merece honra y gloria? Jesucristo. ¿Está conmigo? Yo quiero invitarte a que tú te acerques a Dios a través de su palabra. Y de verdad que a veces es cansador tener que hablarle a gente, y hablo a mi primera línea de batalla, como le llamo yo, a los que son colaboradores en esta iglesia, a la gente que yo siento que son maduros. Esta palabra va para ustedes. Si de verdad usted tiene interés de acercarse a Dios, si de verdad a usted le interesa acercarse a Dios, cambie su actitud dentro de la iglesia. Sea reverente, sea respetuoso, ubíquese. Porque usted aquí no me viene a honrar a mí, usted viene a honrar a Dios. Y cuando yo no me ubico donde estoy, cuando yo no sé que debo venir en temor, gozo y reverencia, entonces yo, el domingo por la mañana como hoy, estoy perdiendo mi tiempo. Pero cuando yo sé a lo que vine y salgo de mi casa mentalizado a encontrarme con ese Dios que amo y que en mis imperfecciones igual le busco, entonces yo sé que yo me voy a encontrar con Dios a través de su palabra. Yo te invito para que esta semana vivas buscando a Dios y acercándote a Él, porque Él ofreció un sacrificio mayor y hay una sangre que habla mejor que la de Abel, y esa es la de Cristo. Ponte en pie, por favor, esta mañana.